Se durmió con su currículum en el hombro del millonario en el avión. Él leyó, sonrió y al día siguiente hizo una propuesta que lo cambió todo. Lo que era negocio se convirtió en amor verdadero. Una historia que tocará tu corazón. Inscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. El encuentro en el avión. El calor sofocante de enero en Buenos Aires hacía que el asfalto de la avenida 9 de Julio ondulara como un espejismo en el desierto. Mariana López ajustó la correa de su bolso ya desgastado en el hombro derecho y verificó nuevamente la hora en su celular con la pantalla agrietada. 14 horas y 15 minutos. En 2 horas necesitaría estar en el aeroparque para tomar el vuelo corporativo a Mendoza, donde entregaría los documentos de la fusión empresarial que había digitado hasta altas horas de la madrugada anterior. A sus 26 años, Mariana cargaba sobre sus hombros el peso de 3 empleos y la responsabilidad de mantener a su madre, doña Rosa, que luchaba contra un cáncer agresivo desde hacía 8 meses. Sus ojos marrones, enmarcados por pestañas largas y naturales, reflejaban una determinación que contrastaba con el evidente agotamiento en las ojeras moradas. Su cabello castaño claro, siempre recogido en un moño simple, estaba impecablemente arreglado a pesar de la prisa matutina. Su piel morena clara, heredada de la mezcla étnica argentina, adquiría un tono dorado incluso en el invierno porteño. «Mariana, ¿están listos los documentos de Agrícola del Sur?», gritó don Gualdir, el jefe malhumorado de la imprenta donde ella trabajaba de 7 a 14 horas, entre el ruido ensordecedor de las máquinas impresoras. «Ya están en su mesa, don Gualdir, revisados 3 veces como usted pidió», respondió ella, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su uniforme azul marino estaba impecable, pero sabía que en unas horas cambiaría por su segunda ropa de trabajo. El blazer negro de la firma de abogados, donde hacía su turno de 15 a 22 horas. Y después, si tenía energía, aún pasaría algunas horas digitando informes en casa para complementar los ingresos familiares. En el aeropuerto, Mariana sostenía nerviosa la carpeta de cuero sintético que contenía toda la documentación de la transacción millonaria. Era la primera vez que viajaba en avión y la empresa había insistido en que ella misma llevara los papeles para garantizar la seguridad de la operación. La terminal estaba concurrida, ejecutivos de traje hablaban por celular mientras cargaban maletines de metal pulido. «Vuelo Aerolíneas Argentinas 3847 a Mendoza, embarque inmediato en la puerta 12», anunció la voz metálica del altavoz. Mariana siguió el flujo de pasajeros, revisando por 10ª vez si tenía todos los documentos. Su asiento era el 14B, pasillo. Al acercarse, notó que el asiento de la ventana estaba ocupado por un hombre de aproximadamente 35 años. Vestía una camisa blanca impecablemente planchada, sin corbata, con las mangas dobladas hasta el codo, revelando antebrazos bronceados por el sol. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidas veces. El rostro de rasgos marcados exhibía una barba de unos días que le daba un aire de masculinidad relajada, contrastando con la seriedad de sus ojos verde grisáceo. «Con permiso», murmuró Mariana, señalando el asiento del medio. Él levantó la vista de un informe que leía y sonrió brevemente. «Claro, siéntete cómoda». Su voz era grave, pausada, con un leve acento del interior que denotaba origen rural refinado. Mariana se acomodó, colocando la carpeta en su regazo y abrochándose el cinturón de seguridad con dedos ligeramente temblorosos. Era su primera experiencia aérea, y la mezcla de nerviosismo y agotamiento comenzaba a cobrar su precio. El avión despegó suavemente,
y Mariana intentó concentrarse en el paisaje que se desplegaba por la ventana al lado del pasajero. Buenos Aires, vista desde lo alto, parecía un inmenso hormiguero de concreto y acero, cortado por las serpenteantes avenidas de la ciudad. Poco a poco, la metrópoli dio paso a los tonos verdes del interior, con sus plantaciones geométricas extendiéndose hasta el horizonte. El agotamiento acumulado de meses de trabajo triple comenzó a vencer la adrenalina del primer vuelo. Mariana sentía los párpados pesados y luchaba por mantener los ojos abiertos. La carpeta se deslizó levemente de sus manos, inclinándose en dirección al pasajero al lado. En un intento desesperado de mantenerla segura, ajustó la posición, pero terminó apoyando el hombro en su brazo. «Lo siento», murmuró somnolienta, tratando de alejarse. «No hay problema, relájate, es un vuelo corto», respondió él con amabilidad, sin hacer ningún movimiento para alejarse. El suave ronroneo de los motores del avión creaba una atmósfera hipnótica. Mariana sintió que sus defensas bajaban involuntariamente. El aroma masculino que emanaba del hombre a su lado, una mezcla sutil de jabón y algo que recordaba a tierra mojada y café, era extrañamente reconfortante. Sus ojos se cerraron por unos segundos, luego por unos minutos. Cuando despertó, sobresaltada, se dio cuenta de que había dormido profundamente casi todo el viaje. Su cabeza estaba apoyada en el hombro del pasajero y la carpeta se había abierto parcialmente, dejando algunos documentos a la vista. Lo peor, su currículum, que siempre llevaba por precaución, estaba bien en la superficie, con todas sus calificaciones y 3 direcciones de trabajo claramente visibles. «Dios mío, lo siento mucho», exclamó Mariana, enderezándose rápidamente y tratando de recoger los papeles con movimientos descoordinados. «Qué vergüenza, yo nunca... Esto no es normal, solo estaba muy cansada». El hombre la observaba con una sonrisa enigmática en los labios. Había algo en sus ojos que ella no lograba descifrar, curiosidad, interés o tal vez pena. Mariana sintió que su rostro se calentaba de vergüenza. «Realmente no hay problema», dijo él, su voz aún más suave que antes. «Debe haber sido una semana difícil». Mariana terminó de guardar los documentos, notando que él había tenido tiempo suficiente para leer su currículum entero. La humillación era completa. Una recepcionista de oficina durmiendo en el hombro de un ejecutivo en un vuelo corporativo. Probablemente él pensaba que ella era algún tipo de oportunista desesperada. «El aterrizaje será en unos minutos», informó la azafata pasando por el pasillo. Mariana permaneció en silencio el resto del vuelo. El vuelo, mortificada en exceso, para intentar cualquier conversación. Cuando el avión tocó la pista del aeropuerto de Mendoza, se levantó rápidamente, ansiosa por escapar de la situación embarazosa. «Que tenga un buen día», dijo el hombre cuando ella pasó junto a él en el pasillo. «Gracias. Y disculpa nuevamente», murmuró Mariana, sin mirar atrás. Salió del avión llevando no solo la carpeta de documentos, sino también la sensación persistente de que algo importante había sucedido en ese vuelo. No podía imaginar que, en las próximas 24 horas, su vida tomaría un rumbo completamente inesperado, y que el hombre misterioso del asiento de la ventana estaba a punto de convertirse en mucho más que un recuerdo incómodo de un momento de debilidad. Mientras esperaba el taxi que la llevaría de regreso al aeropuerto después de entregar la documentación, Mariana no podía sacar de su mente el aroma que había sentido y la extraña sensación de seguridad que experimentó durmiendo en ese hombro desconocido. 16:01. Capítulo 2. La propuesta inesperada. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana siguiente, como siempre. Mariana extendió el brazo somnoliento para silenciarlo,
pero el recuerdo del episodio en el avión la golpeó como un balde de agua fría. Se sentó en la cama estrecha del pequeño departamento de 2 habitaciones en Villalugano, donde compartía el espacio con su madre desde hacía 3 años, desde que su padre había fallecido. «Mariana, hija, ¿ya te levantaste?». La voz débil de doña Rosa resonó desde la habitación contigua, seguida de una tos persistente que hacía que el corazón de la joven se apretara. «Ya voy a hacer el café, madre», respondió Mariana, calzándose las pantuflas desgastadas y caminando hacia la diminuta cocina. El departamento era modesto pero impecablemente limpio. Las paredes desconchadas habían sido cubiertas con papel tapiz floral que Mariana había conseguido en una promoción, y pequeñas macetas con plantas resistentes daban vida al ambiente. En la pequeña heladera, imanes sostenían una colección de cuentas médicas, recetas de medicamentos y recordatorios de consultas. Mientras preparaba el café, Mariana observó por la ventana el movimiento matutino de la periferia porteña. Vendedores ambulantes ya montaban sus puestos en la esquina. Niños uniformados corrían para no perder el colectivo escolar, y el característico olor a pan dulce de la panadería de Don Juan se mezclaba con los gases de los escapes de los viejos autos. «¿Cómo fue el viaje ayer, hija?», preguntó doña Rosa, apareciendo en la puerta de la cocina vestida con un albornoz de algodón que ya había conocido días mejores. A sus 52 años mantenía la dignidad a pesar de la enfermedad que la debilitaba progresivamente. Su cabello canoso siempre estaba peinado y sus ojos marrones, aunque cansados, brillaban con el mismo amor maternal de siempre. «Tranquila, madre, entregué todo correctamente», mintió Mariana, omitiendo el episodio embarazoso. «¿Tomaste el medicamento de la noche?». «Sí, lo tomé, Mariana». Doña Rosa dudó, observando a su hija con atención. «Has estado trabajando demasiado. Tienes unas ojeras». «Estoy bien, madre. No te preocupes». Mariana forzó una sonrisa mientras servía el café negro en 2 tazas desiguales. «Hoy prometo llegar más temprano de la oficina». Era una mentira piadosa. Mariana sabía que trabajaría hasta tarde nuevamente, digitando informes para abogados que ganaban en un día más de lo que ella ganaba en un mes, pero no podía permitir que su madre se sintiera culpable por los sacrificios necesarios. El viejo celular de Mariana sonó exactamente a las 8:45, mientras ella estaba en el metro abarrotado en dirección al centro de la ciudad. El número era desconocido. «¿Aló? Buenos días. Me gustaría hablar con Mariana López». La voz masculina, educada y formal, tenía un acento claramente porteño de la zona oeste. «Soy yo. Mi nombre es Roberto Almeida. Soy asistente ejecutivo del Grupo Senderos. El señor Eduardo Mendoza quisiera proponerle una reunión hoy, si es posible». Mariana casi deja caer el celular. El Grupo Senderos era uno de los mayores conglomerados del agronegocio argentino, con fincas esparcidas por todo el interior y facturación anual en la casa de los miles de millones. Había oído hablar de la empresa en los noticieros económicos y sabía que Eduardo Mendoza, el presidente, era considerado una de las personalidades más influyentes del sector. «Disculpe, pero creo que ha habido un error. No tengo ningún contacto con el Grupo Senderos», dijo Mariana, tanteando en busca de apoyo mientras el metro se balanceaba. «No hay error, señorita Mariana. El señor Eduardo quisiera discutir una propuesta de trabajo. ¿Sería posible un encuentro hoy a las 14 horas? Puedo enviar un auto para recogerla». Mariana sintió un frío en el estómago. Eso no podía ser una coincidencia. Algo relacionado con el vuelo del día anterior estaba sucediendo, pero no podía imaginar qué. «Yo necesito verificar mi agenda», balbuceó, ganando tiempo para pensar. «Claro,
La dirección es Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3 y 477, cobertura. Torre Norte. Si lo prefiere, puedo confirmar por WhatsApp. Mariana proporcionó el número, aún aturdida, y colgó. Durante el resto del trayecto hasta el trabajo, su mente hervía con posibilidades. Sería algún tipo de broma, una confusión administrativa o peor. Alguien había descubierto que había dormido en el vuelo y pretendía humillarla públicamente. En la imprenta apenas pudo concentrarse. Don Gualdir notó la distracción. «Mariana, ¿qué cara es esa? Parece que has visto un fantasma». «No es nada, don Gualdir, solo no dormí bien. Espero que te mejores pronto, porque hoy tenemos 3000 volantes para doblar hasta las 5». A las 13:30, Mariana estaba parada frente al espejo empañado del baño de la imprenta, intentando arreglarse con los recursos limitados que tenía. Había cambiado la camiseta del uniforme por una blusa social beige que guardaba para ocasiones especiales y recogido el cabello en un moño más elaborado. Un lápiz labial coral prestado de una colega dio color a su rostro pálido de nerviosismo. El edificio del Grupo Senderos era una estructura imponente de vidrio y acero que reflejaba el cielo azul de enero. Mariana nunca había estado en un lugar tan elegante. El vestíbulo de mármol travertino se extendía en doble altura, decorado con obras de arte contemporáneo, y un jardín suspendido que creaba un microclima de frescura. En medio del calor urbano. Mariana López, para el señor. Eduardo Mendoza, se anunció en la recepción, intentando controlar el temblor en la voz. La recepcionista, una mujer de mediana edad con acento refinado, sonrió cordialmente. «Claro, querida. El ascensor panorámico a la derecha lleva directo a la terraza. El señor Roberto la espera». En el ascensor, Mariana observó Buenos Aires transformarse en miniatura a medida que subían. Las avenidas parecían circuitos eléctricos y los autos, hormigas organizadas en filas infinitas. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, fue recibida por un hombre de aproximadamente 40 años, con un impecable traje azul marino y gafas de montura delgada. «Señorita Mariana, soy Roberto Alvarado. El señor Eduardo la espera en la oficina. Por favor, sígame». Cruzaron un elegante vestíbulo donde el aroma de café fresco se mezclaba con el perfume de las orquídeas blancas que decoraban las consolas de madera noble. Mariana podía escuchar el suave sonido de una fuente de agua en algún lugar cercano, creando una atmósfera de tranquilidad que contrastaba con sus nervios a flor de piel. La puerta de la oficina principal se abrió, y Mariana sintió que el mundo giraba. Detrás del escritorio de madera de nogal, hojeando algunos documentos, estaba el hombre del avión, el pasajero misterioso en quien había dormido tan vergonzosamente. Eduardo Mendoza levantó la vista y sonrió exactamente de la misma manera enigmática que el día anterior. «Señorita Mariana López, qué placer verla nuevamente». Capítulo 3. El confronto. Mariana se quedó paralizada en la entrada de la oficina, sintiendo la sangre subir violentamente a su rostro. La vergüenza del día anterior volvió con fuerza total, mezclada ahora con una profunda confusión y una creciente ira. Eduardo Mendoza estaba claramente divirtiéndose con la situación, y eso la hizo sentir como un juguete en manos de alguien demasiado poderoso para sus propias fuerzas. «¿Usted es Eduardo Mendoza?» La voz de Mariana salió más aguda de lo normal, cargada de incredulidad y indignación mal contenida. «Culpable», respondió él, levantándose de la silla de cuero y rodeando la mesa con pasos lentos y calculados. «Roberto, ¿puedes dejarnos a solas, por favor?» El asistente salió discretamente, cerrando la puerta detrás de sí con un clic casi inaudible. La oficina era un ambiente impresionante, paredes revestidas de madera reciclada, estanterías repletas de libros sobre agronegocios y gestión, y una vista panorámica de Buenos Aires que se extendía hasta el horizonte.
Pero Mariana apenas notaba los detalles lujosos, enfocada enteramente en el hombre frente a ella. «¿Cómo se atreve?», explotó ella, toda la humildad e inseguridad siendo reemplazadas por una indignación feroz. «Dormí en su hombro por accidente, estaba exhausta de trabajar 3 turnos seguidos, y usted pensó que eso me convertía en algún tipo de oportunista desesperada que vendría corriendo tras una propuesta». Eduardo se detuvo donde estaba, a unos 2 metros de ella, y su expresión cambió completamente. La sonrisa desapareció, sustituida por algo más serio, casi vulnerable. «Mariana, interpretaste todo mal». «¿Interpreté mal?». Mariana dio un paso adelante, los puños cerrados. «Usted leyó mi currículum entero mientras yo dormía como una idiota. Anotó mis datos personales y ahora me llama aquí ¿para qué? ¿Para ofrecerme migajas a cambio de gratitud eterna? Por favor, siéntate. Déjame explicarte». Eduardo gesticuló hacia los sillones de cuero cerca de la ventana, pero Mariana permaneció de pie, rígida como una estatua. «No voy a sentarme. Quiero que me diga exactamente por qué estoy aquí y no acepto mentiras o medias verdades». Eduardo pasó la mano por su cabello, un gesto que ella ya había notado en el avión cuando él leía los informes. Era claramente un hábito, nervioso, y ver a ese hombre poderoso mostrando nerviosismo por su causa le dio a Mariana una extraña sensación de poder. «Está bien, la verdad desnuda y cruda». Eduardo se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. «Sí, vi tu currículum. Sí, me impresionó. Pero no por las razones que imaginas. Entonces explícame. Trabajas en 3 empleos, mantienes a tu madre enferma, tienes formación en administración por la Univán que pagaste con sacrificio propio, hablas inglés fluido que aprendiste viendo películas subtituladas y aún así organizas tus informes de una manera que nunca había visto». Eduardo hizo una pausa, sus ojos verdes fijos en los de ella. «¿Sabes cuántas personas con MBA de universidades caras han pasado por aquí sin poder crear algo tan claro y directo como esos documentos que vi en tu carpeta?» Mariana sintió que parte de la ira disminuía, reemplazada por confusión. «Eso no explica por qué me llamó aquí. Porque necesito a alguien para gestionar un proyecto que es más importante para mí que todos mis negocios juntos». Eduardo se alejó de la mesa y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad abajo. «Hace 6 meses creé una fundación benéfica, el Instituto Senderos. Necesito a alguien para coordinar los proyectos sociales en las comunidades rurales del interior de la provincia». «¿Y por qué yo?». Mariana cruzó los brazos, aún desconfiada. «Existen cientos de personas más calificadas». Eduardo se volvió a encararla. «Porque entiendes lo que es necesidad real, porque no vas a transformar esto en una vitrina personal o en una forma de hacer contactos sociales. Porque…» dudó, como si fuera difícil admitir lo que vendría a continuación. «Porque cuando dormiste en mi hombro ayer, por primera vez en años me sentí útil para algo más que generar lucro». El silencio que siguió fue tenso, cargado de significados que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar completamente. Mariana sintió su corazón acelerar, pero se obligó a mantener el enfoque en la cuestión práctica. «¿Cuál sería mi salario?», preguntó, tratando de sonar profesional. «15,000 pesos por mes más beneficios». Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. Era más de 10 veces lo que ganaba en los 3 empleos sumados. Con ese dinero podría pagar todos los tratamientos de su madre, mudarse a un apartamento mejor, tal vez incluso hacer una posgrado. «Eso es caridad disfrazada», murmuró, pero sin la misma convicción de antes. «No, Mariana, es una inversión,
Puedo mostrarte el proyecto completo, los objetivos, los indicadores de resultado que esperamos alcanzar. Eduardo se acercó nuevamente, pero mantuvo una distancia respetuosa. No estoy ofreciendo limosna. Estoy ofreciendo un trabajo que exigirá todo de ti. Mariana cerró los ojos, luchando contra las lágrimas de frustración que amenazaban con escapar. Parte de ella quería gritar que no necesitaba compasión, que podía cuidar de su madre sola. Otra parte, la pragmática que había aprendido a sobrevivir en la periferia de Buenos Aires, calculaba rápidamente lo que esa cantidad significaría para el tratamiento de doña Rosa. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Claro, tómate el tiempo que necesites». Eduardo volvió a la mesa y tomó una tarjeta de visita dorada. «Mi número personal está ahí. Llama cuando decidas». Mariana tomó la tarjeta sin mirarlo, dirigiéndose a la puerta. En el último momento se dio la vuelta. «¿Por qué el Instituto Senderos es tan importante para usted?» Eduardo la observó durante un largo momento antes de responder. «Porque el dinero puede comprar muchas cosas, Mariana, pero no puede comprar de vuelta el tiempo perdido con personas que debimos haber amado mejor». Había una profunda tristeza en su voz, un dolor que Mariana reconoció porque cargaba uno similar. Era el dolor de quien había perdido a alguien importante demasiado pronto, de quien llevaba culpas que el dinero nunca podría borrar. Sin decir nada más, abrió la puerta y salió, dejando a Eduardo solo con sus fantasmas y sus ofertas generosas que tal vez fueran, al fin y al cabo, intentos de redención personal, tanto como oportunidades profesionales. Capítulo 4. La decisión difícil. Mariana salió del edificio del Grupo Senderos como quien camina en una nube, completamente ajena al movimiento frenético de la avenida Corrientes. Ejecutivos apurados chocaban con ella mientras hablaban por teléfono, pero ella permanecía inmóvil en la vereda, sosteniendo la tarjeta dorada como si fuera una bomba a punto de explotar en sus manos. 15,000 pesos al mes. La cantidad resonaba en su mente como un mantra imposible. Era más dinero del que su familia había visto junta en años. Pero la forma en que Eduardo Mendoza la miró, esa mezcla de interés genuino y algo indefinible que la hacía sentir expuesta, la dejaba profundamente incómoda. El celular sonó, sacándola de su ensueño. Era el doctor Fernández, oncólogo de doña Rosa. «Mariana, necesito hablar contigo. ¿Puedes pasar por el consultorio hoy?» El tono grave en la voz del médico hizo que el estómago de Mariana se hundiera. «¿Pasó algo con mi madre, doctor?» «Prefiero hablar en persona, pero nada urgente. Puedes estar tranquila». Mariana canceló la cita de la tarde en la oficina de abogados, inventando una excusa sobre problemas familiares, lo cual, técnicamente, no era mentira. El consultorio del doctor Fernández estaba en Palermo, un trayecto de casi 1 hora y media en transporte público desde Corrientes. El consultorio era simple pero acogedor, con plantas en las ventanas y fotografías de paisajes en las paredes. El doctor Fernández era un hombre de 60 años, con cabello canoso y ojos amables detrás de gafas de montura gruesa. Hace 3 años, cuando descubrió el cáncer de mama de doña Rosa, había sido el único médico que no trató a la familia como números en una estadística. «Mariana, siéntate», indicó la silla frente a la mesa repleta de papeles y exámenes. «Quiero hablar sobre el tratamiento de tu madre». ¿Los exámenes empeoraron? Mariana sintió la garganta secarse. No exactamente. De hecho, ella ha respondido bien a la quimioterapia actual, pero hizo una pausa significativa. Hay un tratamiento nuevo, experimental, que podría aumentar significativamente las posibilidades de remisión completa. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de tratamiento?
Es una terapia dirigida combinada con inmunoterapia, muy prometedora para el tipo específico de cáncer de Doña Rosa. El problema es que el sistema de salud pública aún no cubre este protocolo. ¿Cuánto cuesta? Mariana ya sabía que no le gustaría la respuesta. Aproximadamente 12,000 pesos al mes durante 6 meses, aparte de los exámenes complementarios y el seguimiento más intensivo. 72,000 pesos. El número danzaba en la mente de Mariana como una sentencia de muerte. Incluso con la propuesta de Eduardo Mendoza, sería imposible costear el tratamiento y mantener los gastos básicos del hogar. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para decidir? Lo ideal sería comenzar en las próximas 2 semanas. Mariana. El doctor Fernández se inclinó sobre la mesa, su voz cargada de compasión. Sé que es mucho dinero, pero tu madre es una guerrera. Vale la pena intentarlo. Mariana volvió a casa en silencio, el peso de la decisión creciendo en cada estación del metro. Cuando abrió la puerta del apartamento, encontró a Doña Rosa en la cocina, intentando preparar la cena a pesar de la evidente debilidad. Mamá, ya te dije que yo hago la comida cuando llego. Paso todo el día parada, hija. Me hace bien sentirme útil. Doña Rosa sonrió, pero Mariana notó cómo sus manos temblaban levemente al mover los frijoles. ¿Cómo fue tu día? ¿Saliste más temprano hoy? Mariana dudó. Contar sobre la propuesta de trabajo significaría explicar el encuentro en el avión, y no estaba preparada para mentirle a su madre sobre algo tan importante. Pero tampoco podía revelar la conversación con el doctor Fernández sin tener claro el próximo paso. Mamá, si apareciera una oportunidad de trabajo muy buena, pero que exigiera un gran cambio en nuestra rutina, ¿tú aceptarías? Doña Rosa dejó de mover los frijoles y se volvió para observar a su hija. Sus ojos maternos, entrenados por décadas de interpretación de las expresiones de Mariana, captaron inmediatamente que algo importante estaba sucediendo. ¿Qué tipo de cambio? No lo sé aún. Tal vez viajar más, trabajar con personas diferentes. Mariana se sentó en la pequeña mesa de la cocina, donde hacían todas las comidas desde que se mudaron allí. Es solo una hipótesis. Mariana López, me estás escondiendo algo. Doña Rosa se secó las manos en el delantal, floreado, y se sentó al lado de su hija. Hace 26 años que cuido de ti. Sé cuando estás preocupada. Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La tentación de contarle todo, la propuesta, el tratamiento, los miedos, las esperanzas, era casi abrumadora, irresistible, pero no podía transferir a su madre enferma el peso de una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Solo respóndeme una cosa, mamá. ¿Confías en mí? Con mi vida, hija. Entonces dame unos días para resolver una situación. Prometo que todo saldrá bien. Doña Rosa observó a Mariana durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Solo promete que no harás nada peligroso o que te perjudique. Prometo. Esa noche, Mariana se quedó despierta hasta altas horas, sentada en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía del todo. La tarjeta de Eduardo Mendoza estaba sobre la mesa a su lado, junto con la documentación del plan de salud y las recetas médicas de su madre. A las 2 de la mañana, tomó el celular y escribió el mensaje. Señor Eduardo, acepto la propuesta. ¿Cuándo puedo empezar? La respuesta llegó en menos de 5 minutos, como si él estuviera despierto esperando. Mañana, 9 horas, misma dirección. Bienvenida al equipo, Mariana. Mariana miró por última vez las luces de Buenos Aires antes de entrar. No sabía si estaba tomando la decisión más acertada o la más arriesgada de su vida. Quizás ambas cosas al mismo tiempo. Lo que no podía imaginar era que Eduardo Mendoza también había pasado la noche en vela,
no por los negocios o los compromisos del día siguiente, sino porque por primera vez en años había encontrado a alguien cuya valentía lo impresionaba tanto como su propia vulnerabilidad lo asustaba. Capítulo 5. El primer día. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Mariana ya estaba despierta desde hacía una hora, acostada en la cama estrecha, mirando el techo descascarado y tratando de controlar la ansiedad que revolvía su estómago. Era su primer día en el Instituto Senderos, y la sensación de estar a punto de entrar en un mundo completamente diferente al suyo la dejaba simultáneamente emocionada y aterrorizada. Se levantó silenciosamente para no despertar a doña Rosa y se dirigió al armario. Sus opciones de ropa para un ambiente corporativo elegante eran limitadas. 2 blazers comprados en 1900, liquidación, 3 blusas formales y 2 pantalones de sastre que había mandado ajustar a una costurera del barrio. Eligió el conjunto negro con una blusa blanca, simple pero elegante. En la cocina preparó café para 2 personas, dejando la taza de su madre tapada para mantener el calor. Escribió una nota cariñosa explicando que había conseguido un nuevo trabajo y que volvería por la noche para contarle todo. Guardó la tarjeta de Eduardo en el bolsillo de su bolso. Verificó por tercera vez si tenía todos los documentos necesarios y salió del apartamento a las 7:15. El trayecto hasta la avenida Corrientes tomó casi 2 horas, pero Mariana utilizó el tiempo en el metro para repasar mentalmente todo lo que sabía sobre el grupo Senderos. Había investigado en Internet hasta tarde y descubierto que Eduardo Mendoza, a los 35 años, había heredado 2 fincas de café de su padre y transformado el negocio familiar en un imperio que abarcaba cultivo, procesamiento, exportación y, más recientemente, tecnología agrícola. Llegó al edificio 15 minutos antes de la hora, pero decidió subir de todos modos. Roberto Alvarado la recibió en el vestíbulo de la cobertura con una sonrisa profesional. «Buenos días, Mariana. El señor Eduardo aún está en una videoconferencia con inversores de Londres, pero no debería tardar. ¿Puedo mostrarte tu oficina?» Caminaron por un elegante pasillo decorado con fotografías de plantaciones, paisajes rurales y equipos agrícolas. Roberto se detuvo frente a una puerta de vidrio esmerilado con una placa discreta. Mariana López, coordinadora ejecutiva del Instituto Senderos. ¿Mi oficina? Mariana no pudo ocultar su sorpresa. Claro, el señor Eduardo insistió en que tuvieras un espacio adecuado para desarrollar el trabajo. Roberto abrió la puerta, revelando una sala amplia con vista parcial de la ciudad, una mesa de trabajo moderna, estanterías vacías esperando ser llenadas y un sofá para reuniones. ¿Café? ¿Agua? ¿Algo? Mariana entró despacio, aún procesando la realidad. Una semana antes, compartía una mesa con otros 3 empleados en la imprenta. Ahora tenía una oficina propia en uno de los edificios más caros de Buenos Aires. Un café sería genial, gracias. Roberto salió y regresó minutos después con una taza de porcelana y un sobre sellado. El señor Eduardo pidió que te entregara esto cuando llegaras. Sola en la oficina, Mariana abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Dentro había una carta manuscrita en papel membretado. Mariana, bienvenida al Instituto Senderos. Sé que esta decisión no fue fácil para ti y respeto la valentía que demostraste al aceptar un desafío tan diferente a todo lo que conoces. El proyecto adjunto a esta carta es el más importante de mi vida profesional. No por el dinero involucrado, sino por lo que representa. Una oportunidad de usar los recursos que generé para hacer una diferencia real en la vida de personas que, como tú, enfrentan dificultades con dignidad y determinación.
No espero gratitud, espero excelencia, no espero subordinación, espero colaboración y sobre todo no espero que cambies quién eres para adaptarte a este entorno. Fue exactamente quién eres lo que me convenció de que podrías liderar este trabajo. En los documentos adjuntos están los detalles del primer proyecto. Construcción de una escuela técnica agrícola en la comunidad de Villa Esperanza, en el interior de San Juan. 3.000 personas viven allí, la mayoría en situación de vulnerabilidad social. Queremos ofrecer formación profesional que permita la generación de ingresos locales sin que los jóvenes tengan que migrar a las grandes ciudades. Tienes total autonomía para estructurar el equipo, definir estrategias y tomar decisiones operativas. Mi única exigencia es que nos reunamos semanalmente para alineamientos estratégicos. Confío en ti, Eduardo. Mariana leyó la carta 2 veces, sintiendo una extraña mezcla de presión y reconocimiento. Eduardo había depositado una enorme confianza en ella, pero también había dejado claro que esperaba resultados a la altura de la inversión. Pasó los primeros minutos explorando los documentos adjuntos, planos arquitectónicos de la escuela, estudios de viabilidad, investigaciones socioeconómicas de la región, presupuestos detallados. El proyecto era impresionante en alcance y complejidad. La escuela tendría capacidad para 200 alumnos, laboratorios de última generación, profesores especializados provenientes de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata y alianzas con empresas locales para garantizar la empleabilidad de los graduados. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. Eduardo Mendoza entró cargando 2 tazas de café y vistiendo una camisa social azul claro que realzaba sus ojos verdes. «¡Buenos días! ¿Cómo se siente?» «Impresionada», respondió Mariana honestamente. «Este proyecto es mucho más grande de lo que imaginaba». Eduardo se sentó en la silla frente a su escritorio, en una inversión interesante de la jerarquía tradicional. Es solo el primero. Si funciona, queremos replicar el modelo en otras 10 comunidades en los próximos 2 años. Señor Eduardo. Eduardo, ahora somos socios. Mariana sintió su rostro calentarse levemente con la informalidad, pero se obligó a mantener el enfoque profesional. Eduardo, necesito ser franca. Nunca he gestionado un proyecto de esta magnitud. No tengo experiencia en construcción civil, gestión educativa o articulación política. Lo sé, precisamente por eso te elegí. ¿Cómo así? Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mariana, ya he trabajado con decenas de consultores, especialistas y gestores experimentados. La mayoría llegaba aquí con soluciones listas, metodologías importadas, modelos que funcionaron en otros lugares. Resultado, proyectos técnicamente perfectos que no funcionaban en la práctica porque ignoraban las realidades locales. Mariana escuchó atentamente, comenzando a entender el razonamiento. Tú conoces la limitación de recursos, conoces la frustración de ver oportunidades pasar por falta de dinero o contactos, conoces la dignidad de las personas que trabajan duro por poco reconocimiento. Eduardo hizo una pausa significativa. Eso vale más que 10 MBAs. Y si fracaso, entonces fracasaremos juntos, aprenderemos de los errores y lo intentaremos de nuevo. Eduardo sonrió, pero había una seriedad absoluta en sus ojos. La única forma real de fracasar sería no intentar. Mariana sintió algo moverse dentro de ella. Una mezcla de miedo y determinación que no experimentaba desde los tiempos de la universidad, cuando estudiaba hasta la madrugada soñando con un futuro diferente para ella y su madre. ¿Cuándo comenzamos? Ahora. ¿Quieres conocer Villa Esperanza? Capítulo 6. El primer viaje.
2 horas después, Mariana estaba sentada en el asiento del pasajero de una Toyota Hilux plateada, observando cómo el paisaje de Buenos Aires se transformaba gradualmente del caos urbano a los tonos verdes del interior. Eduardo conducía con la seguridad de quien conoce cada curva de la carretera, una mano en el volante y la otra apoyada casualmente en la palanca de cambios. La radio sonaba música folclórica suave y el aire acondicionado creaba un ambiente de confort que contrastaba con la creciente ansiedad de Mariana. ¿Nerviosa?, preguntó Eduardo, notando cómo ella apretaba las manos en su regazo. Un poco, admitió Mariana. Nunca he visitado una comunidad rural como coordinadora de proyecto. Tengo miedo de decir algo inapropiado. Lo mejor que puedes hacer es ser exactamente quien eres, respondió Eduardo, disminuyendo la velocidad para entrar en una carretera secundaria. La gente percibe la autenticidad a distancia, y la falsedad también. Mariana observó su perfil mientras conducía. Había algo diferente en Eduardo cuando estaba lejos del ambiente corporativo. Sus hombros parecían más relajados, su voz cargaba menos formalidad. Era como si el interior de Buenos Aires fuera su hábitat natural, y la gran ciudad solo un papel que representaba cuando era necesario. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Mariana dudó antes de continuar. ¿Por qué este proyecto es tan importante para ti? Quiero decir, además de los motivos obvios. Eduardo guardó silencio durante unos minutos, negociando una curva pronunciada entre plantaciones de caña de azúcar que se extendían hasta el horizonte. Cuando finalmente respondió, su voz llevaba un peso que Mariana no había percibido antes. Mi padre murió hace 4 años, infarto fulminante a los 62. Hizo una pausa, ajustando el retrovisor innecesariamente. Pasamos los últimos 5 años de su vida discutiendo sobre el rumbo de la empresa. Él quería mantener todo pequeño, familiar. Yo quería expandir, modernizar, competir en el mercado internacional. Mariana permaneció en silencio, sintiendo que Eduardo necesitaba contar esa historia. Gané todas las discusiones. Transformé las 2 fincas de él en un conglomerado de 20 propiedades. La facturación subió 1000%. Fuimos portada de la revista Apertura 2 veces. Eduardo rió amargamente. ¿Y sabes cuál fue la última cosa que me dijo antes de morir? ¿Qué? Que había creado un hijo que sabía el precio de todo y el valor de nada. Eduardo detuvo el coche en un área de descanso al borde de la carretera y apagó el motor. Tenía razón. Mariana vio los músculos de la mandíbula de Eduardo contraerse, como si le costara continuar. Después del funeral, encontré una carpeta en su escritorio. Proyectos sociales que quería implementar hace años, pero nunca tuvo el valor de proponer porque yo siempre decía que era sentimentalismo, que no generaba retorno. Eduardo se volvió para mirarla. Una de las propuestas era exactamente una escuela técnica para jóvenes rurales. El Instituto Senderos es un homenaje a él. Es un intento de pedir disculpas a alguien que ya no puede escucharme. Eduardo encendió el coche nuevamente. Pero también es una oportunidad de descubrir si puedo ser algo más que una máquina de hacer dinero. Regresaron a la carretera en un silencio contemplativo. Mariana ahora entendía por qué Eduardo había elegido a alguien fuera del mundo corporativo para liderar el proyecto. No solo quería eficiencia o resultados financieros, quería redención. Villa Esperanza apareció en el 1900 horizonte como un conglomerado de casas simples, esparcidas entre suaves colinas cubiertas de pasto. No había propiamente calles, solo caminos de tierra batida que serpenteaban entre las construcciones. La mayoría de las casas eran de ladrillo sin revocar, algunas aún de madera.
Antenas parabólicas improvisadas contrastaban con gallineros y pequeñas huertas en los patios. Eduardo estacionó frente a un edificio ligeramente más grande que los demás, la escuela municipal, una construcción de ladrillo aparente con ventanas de hierro que claramente necesitaba reparaciones urgentes. «Doña Teresa nos espera», dijo Eduardo, señalando a una mujer de aproximadamente 50 años que se acercaba con una cálida sonrisa. Teresa Sánchez era la directora de la escuela municipal y, según Eduardo, la líder más respetada de Villa Esperanza. Cabelos grisáceos presos en un coque práctico, vestido florido simple y sandalias, ella emanaba una autoridad natural nacida de décadas cuidando de la educación local. «Don Eduardo, qué alegría verlo de nuevo». Teresa saludó a Eduardo con genuina familiaridad antes de volverse hacia Mariana. «Y esta debe ser la joven que va a coordinar el proyecto de la escuela técnica». «Mariana López», se presentó Mariana, extendiendo la mano. «Bienvenida, querida. Vengan, les mostraré dónde pensamos construir». Caminaron por un terreno de aproximadamente 2 hectáreas al lado de la escuela actual. Era un espacio plano, con algunos árboles nativos que Teresa insistía en preservar en la nueva construcción. Desde allí se veía toda la comunidad. Casas esparcidas por las colinas, una pequeña iglesia blanca, un campo de fútbol de tierra donde algunos niños jugaban. «¿Cuántos jóvenes entre 15 y 20 años viven aquí?», preguntó Mariana, sacando un cuaderno para anotar. 143, según el último censo, respondió Teresa de inmediato. La mayoría termina la secundaria y se va a San Juan o a San Carlos a buscar trabajo en fábricas. Los que se quedan terminan trabajando en las fincas vecinas, pero ganando muy poco. Mariana observó el entorno, notando la belleza natural del lugar. Colinas verdes, cielo azul intenso, aire puro que llevaba el aroma de tierra y vegetación. Era fácil entender por qué los jóvenes se sentían atraídos por la ciudad grande, pero también trágico imaginar esa comunidad vaciándose progresivamente. ¿Qué tipo de formación técnica tendría sentido aquí? Mariana dirigió la pregunta tanto a Teresa como a Eduardo. «Agricultura moderna, zootecnia, gestión rural», respondió Eduardo. «Pero también informática, porque el agronegocio hoy depende de la tecnología». «Y mecánica», agregó Teresa. «Aquí todo el mundo tiene problemas con tractores, bombas de agua, equipos que se rompen. Quien sepa reparar nunca se quedará sin trabajo». Mariana anotó todo, pero también observó detalles que no estaban en los informes. La forma en que los niños miraban curiosamente a los visitantes, la calidad del agua que brotaba de una fuente natural, la solidaridad evidente entre los vecinos que se saludaban calurosamente. «Doña Teresa», dijo Mariana después de algunas horas de conversación, «¿puedo hacer una pregunta directa? ¿La comunidad realmente quiere esta escuela o es solo una buena idea desde el punto de vista de los de afuera?» Teresa la observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de la pregunta. «Querida, hace 20 años que veo a chicos y chicas inteligentes, trabajadores, con un potencial inmenso, yéndose de aquí porque no tienen oportunidad de crecer quedándose. Si esta escuela puede cambiar eso...» Teresa hizo una pausa, los ojos llenos de lágrimas. «Sería la realización de mi vida». En ese momento, Mariana supo que había encontrado no solo un proyecto, sino una causa que valía cada desafío que se presentara. Capítulo 7. Las primeras resistencias. 3. Semanas después del primer encuentro en Villa Esperanza, Mariana ya había establecido una intensa rutina de trabajo. Se despertaba a las 5:30, llegaba a la oficina a las 8 y rara vez salía antes de las 7 de la noche. Doña Rosa comentaba que su hija parecía una persona diferente, más confiada,
más enfocada, pero también más cansada. En la mañana de un viernes lluvioso de febrero, Mariana estaba revisando los primeros bocetos arquitectónicos de la escuela cuando Roberto Alvarado tocó la puerta de su oficina con una expresión preocupada. «Mariana, hay una persona aquí que quiere hablar contigo. Dice que es sobre el proyecto de Villa Esperanza». «¿Quién es?» «Patricia Morales, exnovia del señor Eduardo». Mariana sintió un escalofrío en el estómago. Durante las 3 semanas trabajando en el Instituto Senderos, había escuchado comentarios vagos sobre una exnovia socialité, pero Eduardo nunca había mencionado el asunto directamente. «Puede hacerla pasar». Patricia Morales era exactamente lo que Mariana imaginaba que sería. Rubia platino con un peinado perfectamente alisado, vistiendo un traje beige que probablemente costaba más que el salario anual anterior de Mariana, zapatos de tacón que resonaban autoridad a cada paso, y un bolso de cuero que reconoció de las vitrinas de la avenida Alvear. «Debe ser Mariana López». Patricia entró sin ser invitada y se sentó en la silla frente a la mesa, cruzando las piernas con elegancia estudiada. La nueva protegida de Eduardo. «¿En qué puedo ayudarla?» Mariana forzó un tono profesional, pero se sintió inmediatamente en desventaja ante esa mujer que emanaba privilegio por todos los poros. «En realidad, vine a ayudarte». Patricia sonrió, pero no había calor alguno en el gesto. «Veo que Eduardo no te contó sobre nuestra relación. No veo relevancia entre su vida personal y mi trabajo profesional». «Ah, querida, qué ingenuidad». Patricia rió, un sonido cristalino y cortante. «Eduardo tiene un patrón, se enamora de proyectos, no de personas. Tú eres solo el proyecto de turno». Mariana sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo la compostura. «Si no hay nada más...» «Sí, hay». Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fijos en los de Mariana. «Conozco a Eduardo desde hace 8 años. Sé exactamente cómo funciona. Primero viene la fase de salvación. Él encuentra a alguien que necesita ayuda y se convence de que puede rescatar a esa persona. Luego viene la fase de construcción. Invierte tiempo, dinero y atención en el proyecto. Y por último, hizo una pausa dramática, viene la fase del abandono cuando se cansa y pasa al siguiente desafío. «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque me pareces una persona decente, y no me gusta ver a personas decentes lastimándose innecesariamente». Patricia se levantó alisando el traje. «Además, tengo intereses personales que proteger. Mi familia ha invertido mucho dinero en el Grupo Senderos a lo largo de los años. No puedo permitir que Eduardo disipe recursos en fantasías asistencialistas». La máscara de educación finalmente cayó. Mariana vio lo que había detrás del barniz, social, una mujer acostumbrada a controlar personas y situaciones, furiosa por haber perdido influencia sobre Eduardo. «Entiendo tu mensaje, Patricia. Ahora tengo trabajo que hacer». «Estoy segura de que lo tienes». Patricia se dirigió a la puerta, pero se volvió en el último momento. «Ah, y Mariana, pregúntale a Eduardo sobre Juliana. Él nunca te contó sobre ella». «¿Contó?» Patricia salió dejando un rastro de perfume caro e insinuaciones venenosas. Mariana se quedó sola en la oficina, tratando de procesar la conversación y la sensación incómoda de que había información importante sobre Eduardo que desconocía. Al final de la tarde, Eduardo apareció para la reunión semanal de seguimiento. Mariana notó que él parecía más tenso de lo normal, tocándose el cabello con más frecuencia. «¿Cómo fueron los ajustes en el proyecto arquitectónico?», preguntó él, sentándose en la silla habitual frente a la mesa de Mariana. «Bien, los ingenieros incorporaron todas las sugerencias de doña Teresa». Mariana dudó antes de continuar. «Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro». «¿Quién es Juliana?» El efecto fue inmediato.
Eduardo se quedó completamente inmóvil, su rostro perdiendo color. Durante algunos segundos, Mariana pensó que no iba a responder. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Tu exnovia estuvo aquí hoy. Hizo algunas insinuaciones sobre mis motivos para estar trabajando aquí, sobre tus patrones de relación. Mariana hizo una pausa y mencionó a Juliana como si fuera algo que estuvieras ocultándome. Eduardo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Mariana. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un dolor que ella nunca había escuchado antes. Juliana era mi esposa. ¿Era? Falleció hace 3 años. Accidente de coche en la carretera de Mendoza. Eduardo apoyó las manos en el alféizar de la ventana. Volvíamos de una fiesta de boda. Ella conducía porque yo había bebido. Un camión invadió el carril contrario. Mariana sintió el corazón apretarse. Eduardo, lo siento mucho. Ella sobrevivió al accidente. Estuvo internada durante 2 semanas. Yo pasé todos los días en el hospital hablando con ella, leyéndole, prometiendo que todo estaría bien. Eduardo se volvió para mirar a Mariana y ella vio lágrimas en sus ojos. El último día despertó por unos minutos. ¿Sabes lo que dijo? Mariana movió la cabeza en silencio. Dijo que me amaba, pero que yo nunca había aprendido a amar de vuelta, que siempre amaba los proyectos, las empresas, los desafíos, pero nunca a las personas. Eduardo volvió a sentarse, pero ahora evitaba la mirada de Mariana. Ella murió 3 horas después. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor y comprensión. Mariana finalmente entendía por qué Eduardo cargaba esa tristeza constante, por qué se dedicaba obsesivamente al trabajo, por qué el Instituto Senderos era tan importante para él. Patricia tiene razón en una cosa, dijo Eduardo finalmente. Tengo un patrón destructivo. Me enamoro de proyectos, no de personas. Por eso, levantó la vista para encontrar la de Mariana. Es mejor que mantengamos nuestra relación estrictamente profesional. No quiero lastimarte como lastimé a Juliana. Mariana sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante las últimas semanas había comenzado a nutrir sentimientos por Eduardo que iban mucho más allá de la admiración profesional. Pero ahora veía que él se estaba protegiendo detrás de una culpa que quizás nunca podría superar. Entiendo, dijo ella simplemente. Mariana. Eduardo dudó. Si quieres salir del proyecto, lo comprendo. Puedo mantener tu salario durante 6 meses hasta que encuentres algo mejor. De ninguna manera. La respuesta salió más firme de lo que Mariana esperaba. Acepté este trabajo por el proyecto, no por ti. Villa Esperanza necesita esta escuela y voy a asegurarme de que se haga realidad. Eduardo la observó por un largo momento y Mariana vio en él una mezcla de sorpresa, admiración y algo que parecía alivio. Gracias, dijo él simplemente. Después de que Eduardo salió, Mariana se quedó sola con sus pensamientos y una determinación renovada. Patricia había intentado desanimarla, plantando semillas de duda sobre los motivos de Eduardo, pero lo que Mariana había descubierto era algo diferente. Un hombre herido tratando de encontrar redención a través del trabajo, y un proyecto que merecía éxito independientemente de los dramas personales de los involucrados. Abrió el archivo del proyecto en la computadora y volvió al trabajo, decidida a demostrar que algunas cosas valen la pena luchar por sí mismas, sin necesidad de otras justificaciones. Capítulo 8. El confrontamiento con el pasado. Una semana después de la revelación sobre Juliana, la rutina de Mariana había encontrado un nuevo equilibrio profesional. Ella y Eduardo mantenían reuniones semanales centradas exclusivamente en los aspectos técnicos del proyecto, evitando cualquier conversación personal.
Aunque la distancia emocional creaba una atmósfera ligeramente tensa, también permitía que ambos se concentraran plenamente en el trabajo. Era una mañana cálida de marzo, cuando doña Rosa llamó a la oficina de Mariana, algo que rara vez sucedía. «Hija, hay un señor aquí en casa preguntando por ti. Dice que es sobre tu trabajo». «¿Qué tipo de señor, madre?» «Elegante, bien vestido. Está conduciendo una Mercedes plateada. Dijo que es padre de una persona que conoces». Mariana sintió un escalofrío. «Madre, no lo dejes entrar. Dile que iré a casa a la hora del almuerzo». «Pero hija, parece buena persona». «Madre, por favor, confía en mí». Mariana colgó el teléfono con la sensación de que los problemas se acercaban. 2 horas después, cuando llegó al apartamento en Villalugano, encontró a un hombre de aproximadamente 60 años esperando frente a la puerta del edificio. Era alto, con el cabello canoso impecablemente peinado, un traje azul marino carísimo y una postura que emanaba autoridad y dinero antiguo. «Señorita Mariana López». «Sí. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Augusto Alvarado, padre de Patricia. Me gustaría hablar con usted sobre su asociación, con Eduardo Mendoza». Mariana observó al hombre con atención. Había algo en sus ojos azul grisáceo que recordaba a Patricia, la misma frialdad calculadora, la misma convicción de superioridad social. «Señor Alvarado, si quiere hablar sobre trabajo, puedo recibirlo en mi oficina el lunes. Si es sobre asuntos personales, no tengo nada que discutir. Temo que sea sobre ambos». Augusto sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Mire, señorita Mariana, mi familia tiene una asociación comercial con el Grupo Senderos desde hace 20 años. Somos inversionistas significativos en varias iniciativas de Eduardo». «¿Y?» «Eduardo es un joven talentoso, pero a veces demasiado emocional en sus decisiones, especialmente cuando se trata de proyectos sociales que pueden comprometer la rentabilidad». Marina sintió la ira crecer. «Señor Alvarado, si tiene objeciones al Instituto Senderos, debería discutirlas directamente con Eduardo». «Ya intenté. No sé». Muestra receptivo a argumentos racionales cuando está involucrado emocionalmente con un proyecto. Augusto hizo una pausa significativa. «¿O con una persona?» La insinuación era clara y ofensiva. Marina dio un paso adelante, encarando al hombre que era casi 15 centímetros más alto. «Usted vino hasta mi casa, en un barrio que probablemente nunca había visitado en su vida, para insinuar que estoy manipulando a Eduardo Mendoza». «Vine a hacer una propuesta». Augusto sacó un sobre del bolsillo interno de su saco. 50,000 pesos para que usted renuncie al cargo y se aleje de Eduardo. Dinero suficiente para costear el tratamiento de su madre y aún sobrar para que ustedes reinicien su vida en otro lugar». Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabía ese hombre sobre la enfermedad de doña Rosa? ¿Sobre sus necesidades financieras? «¿Cómo usted...?» comenzó a preguntar, pero Augusto interrumpió. «Señorita Marina, cuando se tienen recursos, es posible descubrir muchas cosas sobre la vida de las personas. Sé que su madre necesita un tratamiento caro. Sé que ustedes viven aquí porque es lo que pueden pagar. Sé que usted trabajaba en 3 empleos antes de conocer a Eduardo». Augusto extendió el sobre. «Esta es una solución simple para todos los problemas». Marina miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Y si no acepto? Entonces, puede descubrir lo difícil que es conseguir empleo en Buenos Aires cuando ciertas personas se aseguran de que su nombre sea recordado por las razones equivocadas». La amenaza fue dicha en el mismo tono educado, pero Marina sintió el peso real de las palabras. «Señor Alvarado, usted puede tener mucho dinero y mucha influencia, pero cometió un error crucial». «¿Cuál?»
Asumió que soy como ustedes. Marina se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el edificio. Algunas cosas no están a la venta. Señorita Marina. La voz de Augusto perdió la compostura educada. No subestime las consecuencias de contrariar a mi familia. Marina se detuvo en la entrada del edificio y se volvió para encararlo una última vez. Y usted no subestime lo que una persona que creció en la periferia es capaz de hacer cuando alguien amenaza a quien ama. Subió las escaleras de dos en dos, el corazón latiendo descompensado. Encontró a doña Rosa en la cocina preparando el almuerzo con movimientos lentos pero determinados. Hija, ¿quién era ese hombre? Parecía importante. Marina abrazó a su madre por detrás, aspirando el aroma familiar de jabón de coco y café recién hecho. Nadie importante, mamá, solo alguien que no entiende que hay cosas más valiosas que el dinero. ¿Pasó algo en tu trabajo? Nada que no pueda resolver. Marina besó la parte superior de la cabeza de su madre. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Si alguien te ofreciera mucho dinero para hacer algo que consideraras incorrecto, ¿qué harías? Doña Rosa se volvió para mirar a su hija, sus ojos marrones, serios y atentos. Marina, tu padre siempre decía una cosa. El dinero va y viene, pero el carácter se lleva a la tumba. Ella sostuvo las manos de su hija entre las suyas. Si estás siendo presionada para hacer algo que no consideras correcto, entonces no lo hagas. El dinero no compra la paz del espíritu. Esa tarde, Marina regresó a la oficina con una determinación renovada. Había descubierto que Eduardo no era el único con enemigos interesados en sabotear el Instituto Senderos, pero también había descubierto algo sobre sí misma. Tenía más coraje e integridad de lo que imaginaba. Cuando Eduardo apareció para la reunión semanal, Marina decidió contarle sobre la visita de Augusto Alvarado. Eduardo escuchó en silencio, pero ella vio cómo sus puños se cerraban progresivamente. «Él ofreció dinero para que me abandonaras», dijo Eduardo cuando ella terminó el relato. «Ofreció. Yo rechacé». Eduardo la observó por un largo momento. «¿Por qué?» «Porque Villa Esperanza merece tener esta escuela, porque doña Teresa cree en el proyecto y porque...» Marina dudó, luego decidió ser completamente honesta. «Porque tú no mereces ser traicionado por personas en las que confías». Algo cambió en la expresión de Eduardo. Una mezcla de gratitud, sorpresa y algo más profundo que rápidamente intentó ocultar. «Marina, entiendes que esto significa guerra, ¿no? La familia Alvarado tiene mucho poder en Buenos Aires. Entonces, que venga». Marina sonrió por primera vez en días. «Ellos pueden tener dinero y contactos, pero nosotros tenemos una causa justa, y al final eso siempre vale más». Eduardo sonrió de vuelta, y por primera vez desde la revelación sobre Juliana, Marina vio en él algo más que dolor y culpa. Vio esperanza. Capítulo 9. La tormenta y la revelación. Diciembre llegó con el intenso calor típico del verano porteño, pero también trajo la primera gran victoria del Instituto Senderos, la licencia de 1900. Construcción de la escuela de Villa Esperanza había sido aprobada tras meses de negociaciones burocráticas y las obras comenzarían en enero. Marina sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. El proyecto estaba saliendo del papel, pero ahora venían los desafíos reales de la ejecución. Era víspera de Navidad cuando Eduardo la invitó a acompañarlo a la tradicional cena con los empleados de la finca principal en San Juan. Marina dudó inicialmente, alegando que no quería entrometerse en una tradición familiar, pero Eduardo insistió. «Eres parte del equipo ahora. Y además...» sonrió con una timidez inusual. «Me gustaría que conocieras donde todo comenzó». La finca Santa Elena estaba a 2 horas en coche de Buenos Aires
en una región de suaves colinas cubiertas de cafetales que se extendían hasta el horizonte. La casa principal era una construcción centenaria de arquitectura colonial argentina, con gruesas paredes de adobe, techo de cerámica y una amplia terraza decorada con plantas tropicales. «Es hermosísimo», murmuró Marina cuando Eduardo estacionó frente a la casa. «Mi bisabuelo la construyó en 1890. Cada generación ha añadido algo, pero siempre respetando la estructura original». Eduardo señaló una ala más moderna. «Esa parte la construí yo. Me casé con Juliana. Era para ser nuestra casa de fin de semana». Mariana notó la melancolía en su voz al mencionar a la exesposa, pero también se dio cuenta de que parecía más una nostalgia tranquila que el dolor desgarrador de meses anteriores. La cena estaba preparada en un área cubierta anexa a la casa principal, decorada con luces coloridas, flores de jacarandá amarillo y arreglos de frutas de la estación. Aproximadamente 50 personas se reunían en mesas de madera rústica. Empleados de la finca con sus familias, desde el veterinario hasta los trabajadores rurales, todos celebrando como una gran familia, extendida. Mariana fue recibida con curiosidad respetuosa y cordialidad genuina. Don Joaquín, el capataz de la finca desde hace más de 30 años, se tomó el tiempo de presentarla a todos como la chica que va a cuidar de la escuela de nuestros niños. Doña Alcira, cocinera de la casa principal, insistió en que Mariana probara cada plato tradicional preparado para la ocasión. «Este es el mejor pavo asado del interior», declaró Eduardo, sirviendo a Mariana con generosidad. «Receta de mi abuela, que doña Alcira guarda bajo 7 llaves». «Y esta torrija entonces ni se habla», añadió doña Alcira, una señora robusta de 60 años que trataba a Eduardo como si aún fuera el niño que corría por la finca décadas atrás. «Mariana, tienes que probarla con dulce de leche casero». Mariana se sentía extrañamente en casa en ese ambiente. Las conversaciones espontáneas, las risas genuinas de los niños corriendo entre las mesas, el aroma de la comida tradicional mezclado con el perfume de las flores, todo creaba una atmósfera de acogida que contrastaba drásticamente con las tensiones urbanas de Buenos Aires. «Estás feliz aquí», observó Eduardo cuando se alejaron un poco de la multitud para contemplar el cielo, estrellado del interior. «Mucho. Entiendo por qué amas este lugar». «Juliana odiaba», dijo Eduardo inesperadamente. «Lo encontraba todo muy simple, muy lento. Prefería los restaurantes de moda de Buenos Aires, las fiestas de la alta sociedad». Mariana no supo qué responder. Era la primera vez que Eduardo hablaba de Juliana sin dolor evidente en la voz. «No quiere decir que ella estuviera equivocada», continuó Eduardo. «Simplemente éramos diferentes. Me tomó años aceptar eso». Una ráfaga de viento fuerte balanceó los árboles alrededor, trayendo el aroma inconfundible de lluvia de verano. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte, iluminadas ocasionalmente por relámpagos distantes. «Va a llover fuerte», comentó don Joaquín, acercándose a ellos. «Mejor recojamos la fiesta para adentro». En cuestión de minutos, todos se movilizaron para trasladar la celebración a la terraza cubierta de la casa principal. Mariana ayudó a doña Alcira a recoger los platos, impresionada con la eficiencia y cooperación de todos. Era claramente una familia acostumbrada a enfrentar juntas las imprevisibilidades de la vida rural. La lluvia comenzó despacio, gotas gruesas que rápidamente se transformaron en una intensa tormenta tropical. El viento aumentó de intensidad, y de repente todas las luces se apagaron. «Un rayo alcanzó el transformador», explicó don Joaquín, encendiendo una linterna. «Ocurre en toda tormenta de verano».
En pocos minutos, la casa fue iluminada por decenas de velas y lámparas de aceite que los empleados trajeron de sus casas. La luz dorada y danzante creó una atmósfera aún más acogedora, transformando el inconveniente en una extensión natural de la celebración navideña. Mariana estaba ayudando a doña Alcira en la cocina cuando sintió a alguien tocar su hombro. Era Eduardo, sosteniendo 2 copas de vino. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Subieron una escalera de madera que llevaba al ático de la casa principal. Eduardo abrió una puerta que daba acceso a una pequeña biblioteca con ventanas que ofrecían vista panorámica de los cafetales. La lluvia tamborileaba en el techo de cerámica, creando una sinfonía reconfortante. «Era aquí donde mi padre venía cuando quería pensar», dijo Eduardo, encendiendo algunas velas esparcidas por la sala. «Y donde vengo cuando necesito tomar decisiones importantes». Mariana observó las estanterías repletas de libros sobre agricultura, historia de Argentina y literatura clásica. También había fotografías antiguas de la familia Mendoza a través de las generaciones, todas enmarcadas con cariño. «Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta que he estado evitando durante meses?» «Claro». Mariana respiró hondo antes de continuar. «¿Por qué realmente me elegiste para liderar el Instituto Senderos? Y esta vez quiero la verdad completa». Eduardo guardó silencio durante unos minutos, observando la lluvia que escurría por los cristales. Cuando finalmente respondió, su voz estaba cargada de una honestidad que Mariana nunca había oído antes. «Porque cuando dormiste en mi hombro en ese avión, por primera vez en 3 años, sentí que alguien confiaba en mí». Eduardo se volvió para mirarla, no porque yo fuera rico o poderoso, sino simplemente porque estaba allí cuando necesitabas un lugar seguro para descansar. «Eduardo, y porque cuando leí tu currículum vi a una persona que luchaba todos los días para cuidar de quienes amaba, sin nunca rendirse ni buscar atajos deshonestos». Eduardo dio un paso hacia ella. «Vi a alguien con integridad real, no una actuación social». La tormenta afuera se intensificó, pero dentro de la biblioteca el mundo se había reducido a los 2, a la luz dorada de las velas y a la confesión que flotaba en el aire entre ellos. «Hay algo más», dijo Eduardo, su voz ahora casi un susurro, «pero no sé si debería contarlo». «Cuéntalo». «Hace 3 meses. Descubrí que estaba enamorado de ti». Eduardo bajó la mirada. «Y eso me aterra, porque la última persona que me amó pagó un precio terrible por ello». Mariana sintió el corazón dispararse. Todas las semanas de distancia profesional forzada, todas las miradas evitadas, todas las conversaciones cuidadosamente limitadas al trabajo, todo tenía sentido ahora. «Eduardo, mírame». Cuando él levantó los ojos, Mariana vio en ellos una vulnerabilidad que lo hacía completamente diferente del empresario poderoso que comandaba un imperio del agronegocio. «No eres responsable de la muerte de Juliana», dijo ella con firmeza. «Y yo no soy ella. Soy una persona diferente, con elecciones diferentes». Antes de que Eduardo pudiera responder, Mariana cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso suave, cargado de meses de sentimientos reprimidos y de la promesa de que algunos riesgos valían la pena ser asumidos. Cuando se separaron, Edward apoyó su frente en la de ella. «Mariana, no quiero hacerte daño». «Entonces no me hagas daño», respondió simplemente. «Pero tampoco me trates como si estuviera hecha de cristal. Soy más fuerte de lo que imaginas». Afuera, la tormenta comenzó a disminuir gradualmente. Pero dentro de la biblioteca, algo nuevo y poderoso había comenzado entre ellos, algo que ni tormentas ni fantasmas del pasado podrían destruir fácilmente. Capítulo 10. Fin.
3 meses después, en una mañana dorada de marzo, Mariana estaba en medio del terreno donde se estaba construyendo la Escuela Técnica de Villa Esperanza. Las paredes ya se alzaban a 2 metros de altura, y el perfume de las flores del apacho amarillo que florecían por la propiedad creaba una atmósfera de renovación y esperanza. ¿Estás segura de que la biblioteca debe estar orientada hacia el este?, preguntó el ingeniero responsable, consultando los planos. Absolutamente, respondió Mariana, ajustando el casco, de obra que ya se había convertido en parte natural de su uniforme de trabajo. Doña Teresa se acercó cargando una botella térmica de café y sonrisas que parecían no caber en su rostro. Mariana, querida, acabo de recibir la confirmación. 520 jóvenes se inscribieron para las primeras clases. Es 4 veces más de lo que imaginábamos. Mariana sintió una ola de realización y responsabilidad al mismo tiempo. El proyecto había crecido más allá de las expectativas más optimistas, pero eso también significaba mayores desafíos para garantizar que todos los inscritos tuvieran oportunidades reales. Vamos a necesitar expandir el dormitorio estudiantil, dijo Mariana, anotando en su tableta, y contratar más profesores. Ya hablé con la rectoría de la UBA de Buenos Aires, dijo Eduardo, que se acercaba al grupo con 2 cafés en vasos de papel. Ellos enviarán 6 profesores graduados para dar clases prácticas de agricultura sostenible. Mariana aceptó el café, permitiendo que sus dedos tocaran brevemente los de Eduardo. En los últimos meses habían encontrado un delicado equilibrio entre la relación personal que florecía y el profesionalismo que el proyecto exigía. Era un equilibrio que funcionaba porque ambos habían aprendido que el trabajo conjunto los fortalecía en lugar de complicar sus vidas. Eduardo, necesito contarte una novedad, dijo Mariana, tratando de controlar la ansiedad en su voz. ¿Buena o mala? Depende del punto de vista. Mariana respiró hondo. La Fundación Ford se puso en contacto. Quieren financiar la expansión del Instituto Senderos a otras 5 regiones de Argentina. Eduardo casi derramó el café. Es una broma. 5 regiones, Eduardo. Noreste, norte, sur. Quieren transformar nuestro modelo en una red nacional de escuelas técnicas rurales. Mariana mostró el correo electrónico en la tableta. La inversión inicial sería de 50 millones de pesos. Doña Teresa sostuvo el brazo de 1960. Mariana con emoción. Querida, ustedes van a llevar esta oportunidad a niños de toda Argentina. Eduardo permaneció en silencio durante unos minutos, observando a los trabajadores que laboraban en la construcción de la escuela. Mariana podía ver los engranajes funcionando en su mente, calculando desafíos, posibilidades, riesgos e impactos. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente. Creo que es aterrador y maravilloso al mismo tiempo, respondió Mariana honestamente. Sería el mayor proyecto de nuestras vidas, pero también significaría mucha presión, mucho trabajo, mucho tiempo lejos de casa. ¿Y estás dispuesta a enfrentar eso? Mariana miró a su alrededor, a doña Teresa, cuyos ojos brillaban con orgullo maternal, a los trabajadores que construían con cuidado cada pared de la escuela, al terreno que en pocos meses se transformaría en un centro de conocimiento y oportunidades. Eduardo, hace 10 meses trabajaba en 3 empleos y pensaba que mi mayor aspiración en la vida sería poder pagar el tratamiento de mi madre. Hoy estoy coordinando un proyecto que puede transformar la educación rural en Argentina. Mariana sonrió. Si me hubieras preguntado hace un año si estaba lista para esto, habría dicho que no. Hoy sé que nunca estamos completamente listos para los grandes sueños. Simplemente decidimos creer en ellos. Eduardo la besó allí mismo, frente a doña Teresa y los trabajadores,
sin preocuparse por los protocolos sociales o las apariencias profesionales. Cuando se separaron, Mariana vio en sus ojos una determinación que reconocía como espejo de la suya propia. «Aceptemos la propuesta», dijo Eduardo. «Juntos». «Juntos», confirmó Mariana. 3 semanas después, Mariana estaba en el jardín suspendido de la cobertura del Grupo Senderos, organizando los documentos para la primera reunión con los representantes de la Fundación Ford. Doña Rosa estaba sentada en una silla de ruedas a su lado, observando Buenos Aires a través de las ventanas panorámicas. El tratamiento experimental había funcionado mejor de lo que cualquiera se atrevía a esperar. Doña Rosa estaba en remisión completa desde hacía 2 meses, recuperando fuerzas e independencia cada día. Había insistido en acompañar a su hija en esa reunión histórica. «Hija, ¿estás segura de que no estás soñando?», preguntó doña Rosa, aún impresionada con la elegancia de la oficina. «Si es un sueño, madre, espero nunca despertar», respondió Mariana, verificando por última vez las diapositivas de la presentación. Eduardo entró en la sala cargando una caja de madera antigua y pulida. «Mariana, antes de que comencemos la reunión, hay algo que quiero mostrarte». Abrió la caja, revelando documentos antiguos cuidadosamente preservados. Mariana reconoció la caligrafía elegante de otras épocas. «Son cartas entre mi abuela paterna y una amiga muy querida, de los años 1960, explicó Eduardo. «Las encontré ayer en el ático de la finca, cuando estaba buscando fotografías antiguas para la presentación». Mariana tomó una de las cartas y comenzó a leer. Después de algunas líneas, su rostro palideció. «Eduardo, esta amiga de tu abuela, Rosa Santos, una costurera muy talentosa que trabajaba para familias ricas de la región. Según las cartas, se correspondieron durante más de 20 años. Mariana miró a doña Rosa, que se había acercado, y leía por encima del hombro de su hija. Los ojos de la madre estaban desorbitados de sorpresa. «Madre, ¿conocías a doña Elena Mendoza?» «¿La conocía?» Doña Rosa sonrió con una mezcla de nostalgia y emoción. «Ella fue mi mejor amiga durante la juventud. Yo cosía vestidos para sus hijas, bordaba ajuar. Pasábamos horas conversando sobre sueños y planes para el futuro». Eduardo y Mariana se miraron, comprendiendo simultáneamente la magnitud de la coincidencia, o del destino. «Por eso sentí que te conocía desde el primer momento», murmuró Eduardo. «Mi abuela hablaba de ti con tanto cariño. Decía que Rosa Santos era la mujer más íntegra y trabajadora que había conocido». Doña Rosa se acercó a Eduardo y tomó sus manos entre las suyas. «Don Eduardo, su abuela Elena me ayudó cuando más lo necesité. Cuando murió el padre de Mariana, ella me prestó dinero para el funeral y nunca me dejó pagar de vuelta. Decía que era un regalo de una amiga para otra». Doña Rosa hizo una pausa, los ojos llenos de lágrimas. «Si no fuera por ella, Mariana y yo habríamos pasado necesidades mucho mayores». Eduardo miró de doña Rosa a Mariana, comprendiendo finalmente por qué se había sentido inmediatamente conectado a esa mujer valiente en el avión. No era solo atracción o admiración profesional. Era el reconocimiento inconsciente de un alma gemela, alguien que compartía valores e historias entrelazadas con las suyas, de formas que nunca podría haber imaginado. «Entonces es por eso», dijo Mariana, con la voz entrecortada por la emoción. «No fue coincidencia, fue continuidad. La reunión con la Fundación Ford fue un éxito absoluto». Mariana presentó el proyecto de expansión con una pasión y competencia que impresionaron incluso a Eduardo, quien ya se había acostumbrado a su habilidad para transformar números y hojas de cálculo en narrativas inspiradoras. Cuando los representantes de la fundación se fueron,
confirmando la inversión y felicitando al equipo por la excelencia del trabajo presentado, Mariana se encontró sola con Eduardo en la terraza del ático. El sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. La ciudad bullía abajo, millones de personas persiguiendo sus propios sueños y enfrentando sus propios desafíos. «Mariana», dijo Eduardo, tomando sus manos, «quiero hacerte una propuesta». «¿Otra? La más importante de mi vida». Eduardo se arrodilló allí mismo en la terraza, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «¿Quieres casarte conmigo?» El anillo era simple pero elegante, un solitario que brillaba con la luz dorada del atardecer. Mariana miró a Eduardo arrodillado frente a ella, a su propia madre que observaba emocionada a través del vidrio, a la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Eduardo, ¿estás seguro? Va a ser una vida complicada, llena de viajes, proyectos desafiantes, presiones». «Mariana López, me enamoré de una mujer que duerme en el hombro de extraños cuando está exhausta de trabajar para cuidar de quienes ama, que enfrenta a socialités y empresarios poderosos sin perder la dignidad, que transforma sueños en realidad con una determinación que me inspira todos los días». Eduardo sonrió. «¿Complicado? Prefiero llamarlo aventura». Mariana lo besó antes de responder, pero cuando finalmente encontró palabras, salieron cargadas de toda la certeza del mundo. Sí, sí, a todo, a los proyectos, a las aventuras, a los desafíos. Hizo una pausa, mirando a los ojos verdes que había aprendido a amar. Y principalmente, sí a ti. 6 meses después, Eduardo y Mariana plantaron juntos una muda de jacarandá en el centro de la propiedad de Villa Esperanza, donde la escuela técnica ahora funcionaba a pleno vigor con 200 estudiantes matriculados. La ceremonia simple marcaba no solo la inauguración oficial de la institución, sino también el primer aniversario de matrimonio de la pareja. Mariana ajustó la tierra alrededor del pequeño árbol, sintiendo en las manos la misma sensación de plantar raíces que había experimentado cuando decidió aceptar el trabajo que cambió su vida para siempre. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume de las flores de marzo, creando la promesa de crecimiento y continuidad. «¿En qué estás pensando?», preguntó Eduardo abrazándola por detrás. «Que hace un año pensaba que conocía mi propia historia», respondió Mariana, apoyándose en el pecho de su marido. «Descubrí que apenas estaba comenzando». Doña Rosa se acercó, ahora completamente recuperada y radiante de felicidad, cargando una carta que acababa de llegar por correo. «Mariana, llegó una respuesta del Ministerio de Educación. Quieren implementar el modelo del Instituto Senderos en 50 escuelas públicas rurales». Mariana rió, una mezcla de incredulidad y realización. 50 escuelas, Eduardo. Vamos a impactar la vida de miles de jóvenes. Vamos a transformar Argentina, una escuela a la vez, concordó Eduardo. Mientras observaban la pequeña muda de jacarandá que crecería y se fortalecería con los años, Mariana supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino su verdadero propósito. Algunas historias comienzan con finales felices, y la de ella apenas estaba en el comienzo de todas las posibilidades infinitas que les esperaban. La suave brisa de marzo llevaba el aroma de la tierra húmeda y de las promesas cumplidas, susurrando secretos de crecimiento y esperanza para todos los que tuvieran el valor suficiente para plantar sus sueños y la paciencia suficiente para verlos florecer.